Saludos. En este vídeo me gustaría repasar la primera unidad de la clase de literatura en español, AP. Efectivamente, en esta unidad se ve la presentación de las obras literarias y el contexto histórico-cultural de la Edad Media o la época medioeval. El objetivo o los objetivos esenciales de esta presentación es establecer el contexto que estaba pasando en el mundo de España antes del Renacimiento. Usaremos las dos obras de la lista de obras para orientarnos y darnos una base desde la que podemos ver en acción los efectos literarios de los sucesos históricos que pasaban en España y su entorno. Entonces vamos a ver cómo el Conde Lucanor y el Romance del Rey Moro representan temas del curso de AP, pero más importante, las culturas e historias relacionadas a lo que sucede en cada uno de los cuentos. Entonces empezaremos con un relato de historia. Claro, en el contexto de esta clase no nos hace falta realmente hacernos expertos de cada aspecto histórico, pero bueno, deberíamos al final de cuentas poder describir qué sucedía en España durante la Reconquista para entender el Conde Lucanor y el Romance del Rey Moro. El medioevo bajo la Edad Media Baja es el periodo desde la caída de Roma y la transición hacia una España gobernada por los visigodos, hasta eventualmente la unión de varios reinos bajo las coronas de Castilla, León, Aragón, etc. Entonces, como podemos ver aquí arriba, entre 500 y 1200 llegan los musulmanes, los almohades y el califato de Córdoba en España, y la reconquista, o claro, la reconquista de España por parte de los cristianos empieza en el norte con el rey de Asturias, Pelayo, y esencialmente a lo largo de 500 años reconquistan la tierra que los musulmanes conquistaron en sus pocos años, en los pocos años que ellos necesitaron para conquistar España en el primer lugar. ¿Por qué deberíamos entender esto? Claro, el español nace en la época, no el español del mundo, es un español que, bueno, tiene unos rasgos del español que conocemos del mundo hoy. Recuerda, el español es una fusión del latín vulgar, de los dialectos de los gobernantes visigodos que originalmente habían venido desde lo que hoy día es Alemania, y, claro, el árabe de Andaluz. Bueno, abajo podemos ver el final de la Reconquista, la última etapa, para 1480. Los reyes católicos Fernando e Isabel habían cristalizado su poderío sobre España, menos en unas partes en el sur, en el Andaluz, o, bueno, en esa época, digamos, el reino de Granada. Algo que deberíamos entender muy bien para entender el Conde Lucanor es el periodo de convivencia. En varios lugares en España, los tres grupos étnicos o religiosos o culturales, bueno, podríamos tener conversación muy larga de cómo clasificar los grupos, pero bueno, en Toledo podemos ver el ejemplo mayor de todos, la convivencia de los cristianos, los musulmanes y los judíos, y lo podemos usar para entender el contexto del cuento de Patronio en Conde Lucanor, pero hablamos de eso un poco más tarde. Lo que deberíamos destacar, a final de cuentas, es que estamos ya en un periodo de la unificación de España bajo la corona de Castilla-Aragón y la Iglesia Católica. Vale, muy bien. Ahora la parte que nos importa mucho, 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 la literatura. Muchas veces empezamos el curso AP, si andamos en orden cronológico, con el Conde Lucanor, o mejor dicho, ejemplo 35 de lo que aconteció al mozo que casó con una mujer muy fuerte y muy brava. Bueno, claro, porque data del año 1335, el español, la época muy diferente. Entonces la versión que leemos nosotros es un poco diferente de cómo fue escrito originalmente, pero bueno, es mejor que leamos el español más moderno porque es un poco difícil en su original español. Don Juan Manuel, un noble, escribe este libro de cuentitos o relatos
de un hombre que se llama Patronio, que es un criado de un conde, en este caso el conde ficticioso, el conde Lucanor, y cada uno es un ejemplo, o en español de la época, ejemplo de lo que la gente debería hacer. Así que el propósito es muy didáctico. Bueno, no temáis tantas palabras aquí, incluyo mucho aquí. Por favor, no me juzgues por mi diseño. Pero bueno, en el cuento del conde Lucanor, de lo que aconteció a un mozo que casó con una mujer muy fuerte y muy brava, digamos, conde Lucanor, el conde Lucanor solicita consejos de su criado Patronio de qué debería decirle a un compañero suyo que está para casarse o está pensando casarse con una mujer muy brava. Y en el cuento, Patronio le relata al conde Lucanor un cuento musulmán de un mancebo, un mozo, que quería subirse desde su clase económica menor hacia uno mayor. ¿Y cómo puede uno hacer eso? Pues a través del matrimonio. Pero la mujer más rica de la zona fue una mujer muy fuerte, muy brava, y todos los hombres tenían miedo de ella. Por ende, él crea un plan que va a pedir que su padre hable con el padre de la mujer y ellos arreglan el matrimonio. El padre de la mujer está muy alegre de que alguien vaya a sacarla de la casa. Y al final de cuentas ellos se casan y todos anticipando que esta mujer muy fuerte, muy brava, va a matar a este mozo en la primera noche del matrimonio. Pero al revés, este mozo finge ser brutal y agresivo y dominante y manda que su perro le lleve agua a las manos para lavarse las manos antes de comer. Recuerda en parte de la cultura y realmente las expectativas de la religión del Islam es el higiene. Así que él quería agua a las manos, perro, claro, porque el perro no se lo lleva y el hombre mata al perro, así mismo con el gato, mismo con el caballo. Y esta mujer se flipa de miedo, pensando que eso va a pasarle igualmente a ella. Entonces, cuando él pide que ella le lleve agua a las manos, claro, ella no hesita en llevarle agua a las manos. Pero el punto esencial, claro, porque es un cuento didáctico, es que el día después, cuando la familia de la mujer viene a la casa de la pareja para averiguar qué ha pasado, pensando que él estaría muerto porque ella, asquerosa, a cambio, cuando toca la puerta, él abre la puerta, digo, ella abre la puerta y muy sometida y muy sumisa a él, no quiere que nadie estorbe la casa. Y luego podemos entender que todos entendieron ahora que el mozo hizo algo para darle miedo a la mujer, el primer hombre que pudiera haberlo hecho. Entonces el padre de la mujer brava intenta hacer lo mismo con la madre de la mujer brava, pero dice ella al final, cuando el padre intenta mostrar su fuerza en casa, la madre dice, no, es que ya nos conocemos, ya te conozco. Entonces al final hay el punto didáctico de que si no muestras quién eres desde el inicio, ya no podrás cuando quisieres, ¿no? O sea, usando ese futuro de subjuntivo. Porque hay, o sea, ¿qué es la conexión? El marco histórico es un cuento de moros, pero relatado entre dos cristianos. O sea, periodo de convivencia, así que los dos grupos sabían mucho del otro, a pesar de que, claro, no compartían la misma cultura, religión, quizás lengua igualmente, no importaba, cada uno aprendía un poco del otro. Y el marco cultural, claro, podemos ver varias tradiciones de los musulmanes, por ejemplo, la visita a la familia a la casa de la pareja el día después del matrimonio. Entonces podemos ver varios rasgos culturales. Se puede ver aquí el diagrama de Epilet y los 6 temas. Claro, con cada obra es imposible que cada tema vaya a tener una correlación con lo que sucedió en el cuento. Entonces yo he destacado aquí 3 temas que típicamente correlan con la obra con el Lucanor: las sociedades en contacto, la construcción de género y las relaciones interpersonales. Puedes echar un vistazo a las posibles conexiones
con otros temas. Pero bueno, dice aquí las sociedades en contacto. El relato es un cuento moro, pero Patronio Conde son católicos. También podemos ver la estructura familiar, las tradiciones que los moros tienen, los cristianos no, y viceversa. La construcción de género, podemos ver que Don Manuel quiere establecer la idea de que las mujeres deberían ser domadas por los hombres. Las relaciones interpersonales, claro, el argumento entero es un relato sobre las relaciones interpersonales, principalmente el manejo de poder en la casa entre el hombre y la mujer. También podemos ver las relaciones aquí no son realmente orgánicas, en el sentido de que él solo quiere casarse con ella porque ella tenía dinero. Entonces, ya. La dualidad de ser, no se puede ver una fuerte conexión con ese tema aquí, se puede hacer el argumento de que hay dos fachadas a cada persona. La creación literaria es muy única, esta historia, porque es metacuento, o sea, cuento dentro de un cuento. Y el tiempo y el espacio, claro, hay una progresión lógica de sucesos aquí, pero bueno, deberíamos destacar las sociedades en contacto, la construcción de género y las relaciones interpersonales. La otra obra del medioevo que estudiamos en la clase de literatura es el romance del rey Moro que perdió al ama. El autor es anónimo desconocido, especialmente porque en la época muchas de las tradiciones se transmitían oralmente. Por ende, no vamos a ver alguien habiendo firmado un manuscrito original diciendo, pues yo compuse este romance. Pero bueno, es un romance cantable y los romances por extensión son parte del patrimonio cultural de España. Pero bueno, efectivamente es el relato de la última etapa de la Reconquista. El rey moro, en que se llamaba Boabdil, en la época tenía que afrontarse con la verdad muy cruel de que Alhama, parte muy importante de su reino, había sido tomada por los cristianos y a final de cuentas es inevitable que él vaya a perder su reino frente a Isabel y Fernando. Entonces, en el romance, el rey moro recibe cartas y noticias de que Alhama había sido tomada por los cristianos y él, siendo un rey inmaduro, y claro, porque el autor aquí, el romancero, es cristiano, quiere presentar una imagen, un retrato muy negativo del rey moro. El rey echa las cartas de fuego, mata al mensajero, no puede aceptar la verdad, pero luego él va al pueblo y al oír las trompetas de los cristianos que señalan que había perdido al ama, tiene que afrontarse con su propio pueblo. Hay buenísima simbología aquí que él descabalga de una mula y cabalga en un caballo, quizás para destacar que realmente un noble caballero siempre andaría en caballo y no en una mula, pero bueno, es otra señal de que el autor cristiano no quería que el rey moro tuviera buena reputación después de esto. Luego podemos ver la presencia de un personaje que se llama Alfaqui, un viejo en barbero del pueblo, que empieza a castigarle a su propio rey. Bueno, no castigar, sino presentarle al rey por qué el rey merecía perder su reino. Cogiste los tornadizos o los conversos que muchos musulmanes no creían eran auténticos en su religión, y mataste los Abencerrajes, una familia que competía con la familia de Boabdil y su madre Aisha. Y entonces, efectivamente, es una escena que probablemente no pasó tanto como fue escrito en el poema, pero el autor cristiano busca realmente bajar cualquier posible interpretación de los eventos de la Reconquista pareciendo favorables al lado musulmán o como mínimo quería reducir cuánto la gente, la audiencia tuviera simpatía por el rey moro y ya. Entonces, el marco histórico, claro, Alhama es un punto muy clave en la pérdida de
Alhama fue un punto muy decisivo en la Reconquista porque efectivamente la ciudad de Granada quedaba rodeada por los cristianos con la toma de Alhama. Y culturalmente, claro, nosotros podemos ver en varios puntos en el relato donde el autor cristiano quiere hacer que el rey moro parezca no muy capaz o ineficaz para ser rey. Entonces, de los temas aquí, claro, sociedades en contacto. Es la Reconquista, los cristianos musulmanes luchando en la última etapa de una guerra de 700 años. La creación literaria aquí, claro, podrías señalar que el romance, este siendo uno de los primeros romances que eventualmente llegaron a ser escritos, es creación literaria, es un artefacto de cómo las leyendas transmitían la época. El tiempo y el espacio, claro, podemos ver en tiempo, antes y un después, en muy poco tiempo podemos ver el argumento claramente, pero más para mí quiero destacar cuánto las trompetas, los cristianos crean o establecen un espacio, un ambiente que destaca, yo creo muy intencionalmente, que Granada andaba rodeada. O sea, las trompetas cristianas en la distancia, no sabes de dónde venían, eso establece el espacio de desesperación, el ambiente de ser rodeado. Yo he puesto aquí la dualidad de ser, quizás el mula, caballo, en la construcción de género no creo que hubiera señales de eso, y las relaciones interpersonales, el alfaqui, el hombre viejo y sabio de su pueblo, le habla al rey muy directamente. No habría pasado así, yo creo. Pero el autor usa esa interacción para mostrar que el rey había bajado en su nivel, el registro con que la gente hablaría típicamente a un rey. A final de cuentas, podemos ver obras de arte que relatan los mismos sucesos o sucesos parecidos. A la izquierda podemos ver la Cántiga de Santa María, una serie de cartapacios folios que retrataban batallas claves en la Reconquista. A la derecha podemos ver de la perspectiva musulmana los primeros éxitos de los musulmanes en la Reconquista. Nota que en cada lado hay un sentido de heroicismo o heroísmo. Entonces, algo que me gusta destacar mucho en esta etapa es cuánto me encantaría poder leer leyendas de la perspectiva musulmana. Pero por desgracia, claro, porque los cristianos ganaron la Reconquista, hay muchos más relatos de la perspectiva cristiana que de la musulmana. Entonces, cabe destacar, a final de cuentas, en esta unidad, la convivencia de los cristianos musulmanes y los judíos en circunstancias quizás de paz, como visto en Conde Lucanor, o de guerra en el romance del Rey Moro.